Buenos días, si tienen sus Biblias, por favor abran Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y la semana pasada hablé acerca de la armadura de Dios, pero no alcancé a abarcar el tema del escudo de la fe. Entonces el día de hoy quiero predicar acerca de eso. Efesios capítulo 6, vamos a empezar a leer en el versículo 11. Le quiero dar gracias al pastor Shelley por permitirnos tener este ministerio y la confianza que me da a predicar cada semana. Efesios 6, empezando en el versículo 11, la Biblia dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la coraza de justicia, y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La Biblia, para recapitular un poquito, la Biblia menciona aquí que cada cristiano debe de querer estar firme. Para estar firmes necesitamos toda la armadura de Dios. Necesitamos tener nuestros lomos ceñidos de verdad, necesitamos la coraza de justicia, necesitamos tener el calzado del apresto del evangelio de paz, necesitamos el yelmo de salvación y la espada del Espíritu. Pero nota el versículo 16, quiero notar que empieza diciendo: sobre todo, tomad el escudo de la fe. La Biblia hace un énfasis que lo más importante de esta armadura es el escudo de la fe. Entonces la Biblia dice que sobre todo tenemos que tomar el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La manera de defendernos contra todos los dardos de fuego del maligno es a través del escudo de la fe. Y por eso yo creo que es lo más importante. De la fe realmente sale todo. De la fe vienen estas otras cosas, ¿verdad? Si tienes fe en lo que la Biblia dice, vas a ir a ganar almas. Si tienes fe en lo que la Biblia dice, tienes seguridad de salvación. Si tienes fe en lo que la Biblia dice, la vas a leer, la vas a aplicar, vas a hacer justicia. Entonces, de la fe sale todo lo demás, y por eso es el elemento más importante. Vayan conmigo a Mateo 6. Realmente no vamos a regresar a Efesios 6. O bueno, sí voy a regresar por una cosa más. En Mateo 6, a través del ministerio de Jesús, constantemente Jesús está recordando a sus discípulos la importancia de la fe. Y varias veces reprende o recuerda de la fe. Mire Mateo 6, versículo 30. Dice: y si a la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Mire Mateo 8, 26. No voy a dar un montón de contexto para cada versículo que voy a enseñar. Solo quiero enfatizar que Jesús enfatizó la importancia de la fe. Esto es Jesús calmando la tormenta. Mateo 8, mire versículo 26. Y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Vaya a Mateo 14. Mire el versículo 31, Mateo 14, 31. La Biblia dice: y al instante Jesús extendiendo su mano, trabó de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y eso está hablando cuando Pedro se empezó a caminar en las aguas, en el mar, a ir hacia Jesús, y después para de enfocarse en Jesús y se empieza a hundir. Y eso es cuando Jesús le dice que es hombre de poca fe. Mire Mateo 16, mire versículo 8. Jesús le había dicho a sus discípulos que tengan cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. Y mira lo que dice en el versículo 8.
Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué discutís entre vosotros, hombres de poca fe, que no trajisteis pan? Entonces, quiero notar que Jesús vez tras vez reprende a sus discípulos o generalmente a la gente por no tener fe. Mateo 17, mira el versículo 20. Esto después de que sus discípulos no pudieron echar fuera a cierto demonio. Mateo 17, versículo 20. Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La razón que los discípulos no pudieron echar fuera ese demonio es porque no tenían fe, por su incredulidad. Mire Mateo 21, versículo 21. Esto es después de que Jesús había maldicho a la higuera, que era estéril. Mateo 21, versículo 21. Nota lo que dice. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces la Biblia habla aquí, Jesús habla de que si tienen fe, básicamente todo le va a ser posible. Obviamente entendemos que es en el contexto de que esté en la voluntad de Dios, pero teniendo fe podemos orar y recibir lo que queremos, recibir las peticiones que tenemos a Dios. Marcos 4. Versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Eso es Jesús hablando a sus discípulos otra vez. Lucas 8. Como dije, solo quiero ver varios versículos donde la Biblia está diciendo y está haciendo el énfasis de que Jesús mismo le pregunta a los discípulos, ¿cómo es que no tienes fe? ¿Cómo que es que tienes incredulidad? ¿Por qué no crees? Para enseñar la importancia de la fe. Lucas 8, mire el versículo 25. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿qué clase de hombre es este que aún los vientos a las aguas manda y le obedecen? Mire Lucas 12, versículo 28. Lucas 12, 28. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echado en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Y después Lucas 18, mire versículo 8. Eso es después de que Jesús da una parábola acerca de la oración. Y mire lo que la Biblia dice. Lucas 18, versículo 8. Os digo que pronto cobrará venganza por ellos. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y ese me hace un versículo interesante porque da una parábola acerca de la oración y cómo tenemos que ser persistentes en la oración. Y después dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿verdad? ¿Hallará fe en la tierra? Y eso enseña la importancia de que nosotros tenemos que tener fe en la palabra de Dios. Porque es lo que Dios quiere vernos teniendo fe cuando regrese. Regrese una vez más a Efesios 6. La fe es tener la confianza en Dios, tener la confianza en lo que la palabra de Dios dice. Muchas veces cuando pensamos en la palabra fe, quizás pensamos en la salvación, pero la fe es más que solo para la salvación. Inicialmente ponemos nuestra fe en Jesucristo, que Él murió en la cruz, que fue sepultado, que resucitó y confiamos en Él para llevarnos al cielo. Pero después de que somos salvos, eso ya se terminó. Ahora tenemos que tener fe en nuestra vida cristiana. Fe, poniendo nuestra fe, nuestra confianza en lo que Dios dice en otras partes de nuestra vida. Y en Efesios 6 quería anotar el versículo 18 también, que creo que va de la mano. Vimos varios versículos donde Jesús mismo hace la conexión entre la fe y la oración. Mira el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo creo que parte de la armadura de Dios es la oración. Nosotros enseñamos que tenemos fe, que Dios puede hacer lo que Él dice, que Dios está en control de todo al orarle y pedirle por las peticiones que tenemos. La falta de oración está enseñando que tenemos falta de fe, que realmente no creemos en Dios, por eso no le oramos y le pedimos.
Vaya conmigo a Mateo 13. Mateo 13, mire el versículo 58. La Biblia enseña que nosotros podemos limitar a Dios. Marcos 13 a lo mejor. No sé qué versículo tenía escrito aquí, pero la Biblia enseña que Jesús no hizo muchos milagros en cierta ciudad por su falta de fe. Vaya conmigo a Salmo 78. Salmo 78. Pero la Biblia enseña que nosotros podemos limitar a Dios. Nuestra falta de fe puede limitar a Dios. Salmo 78. Mira el versículo 41. Salmo 78, 41. La Biblia dice, y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel. La Biblia habla aquí que los israelitas habían limitado, le pusieron límite al Santo de Israel, limitaron a Dios. Nosotros podemos limitar a Dios por nuestra falta de fe, por no creer en lo que Él nos dice. Ahora vayamos a Hebreos 11, y aquí es donde me voy a enfocar la mayoría de mi sermón. Hebreos 11 quizás el capítulo que habla más acerca de la fe en la Biblia, lo habla a detalle y da muchos ejemplos. Yo creo que es bueno ver Hebreos 11 cuando hablando de este tema de la fe. Hebreos capítulo 11, empezando en versículo 1, dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Verdad? Aquí nos da una descripción de la fe. Dice que es la sustancia de las cosas que se esperan, las cosas que tenemos una expectativa de que van a pasar. Y es la demostración, es la evidencia de lo que no se ve. Aunque no podemos ver ciertas cosas, podemos tener certeza que es cierto, tenemos seguridad que es cierto por nuestra fe, porque nosotros confiamos lo que Dios dijo en su palabra. Y dice eso en versículo 3, expande acerca de eso, que por fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos cómo se hizo el universo y de dónde vinieron las cosas? Porque la Biblia nos dice. Nosotros ponemos nuestra confianza en lo que la Biblia dice y así sabemos que es así. Los ateos también tienen fe, pero no en Dios. Ellos tienen su confianza en según la ciencia, que mal dicen. Tienen su fe en la evolución, que tampoco es algo que pueden observar ni reproducir. Mire el versículo 4. Por fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces Enoc agradó a Dios. ¿Por qué? Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué la Biblia diría, sobre todo, llevad el escudo de la fe? Porque necesitamos fe para agradar a Dios. Si vamos a servir a Dios, si vamos a hacer algo grande por Dios, necesitamos tener fe en Él. Tenemos que tener fe en su palabra. Tenemos que tener fe que la Biblia dice es galardonador de los que le buscan. Que si le buscamos, Él nos va a dar sabiduría. Él nos va a dar lo que necesitamos. Necesitamos creer en Él, creer quién es. Versículo 7. Por fe, Noé siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe.
Por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y hacedor es Dios. Nos vemos aquí ejemplos de Noé, de Abraham. Y habla de que por fe, creyendo lo que Dios les había dicho, ellos hicieron lo que les fue pedido. Notaron que dice ahí que Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, preparó el arca. Entonces, aunque él no había visto, no es que Dios le dijo, mira, va a venir un diluvio. Y él creyó a Dios y empezó a crear la arca. Porque él creyó a Dios. A veces nosotros tenemos que entender que no vamos a entender todo. No vamos a entender el plan de Dios al 100. Quizás no es algo que podemos observar o ver, pero tenemos que confiar en Él y solo hacerlo porque la Biblia nos dice. Aunque no entendamos cierto mandamiento, lo deberíamos de obedecer como quiera, porque es lo que la Biblia dice. Porque tenemos que tener fe que Dios sabe mejor que nosotros. Abraham realmente no sabía a dónde iba a ir. Tenía que creer a Dios que la tierra a donde le iba a llevar era una buena tierra. Tenía que creerle a Dios que iba a llegar ahí. Tenía que creerle a Dios para dejar a su familia e ir ahí. Entonces necesitamos el tipo de fe. Si vamos a servir a Dios, necesitamos tener fe que aunque no entendamos, aunque no veamos, aunque a nosotros no tenga sentido, vamos a creer lo que Dios ha dicho y obedecerle. Mire el versículo 11. Por fe también Sara misma recibió fuerza para concebir simiente y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volverse. Pero ahora anhelaban una mejor patria, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Notaron que la Biblia habla aquí que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas. Ellos estaban buscando una patria, pero una patria celestial. Ellos estaban enfocados en lo celestial que Dios le había prometido, no en lo terrenal. Y la Biblia aún dice que si hubieran querido regresar, hubieran podido. ¿Pero por qué no regresaron? Porque tenían fe en Dios, tenían fe en lo que Dios les había prometido. Y hay muchos cristianos que su mirada no está en la patria celestial, no está en las cosas celestiales, está en lo terrenal. Y por eso se regresan al mundo, por eso se regresan a sus vicios, por eso se regresan a la caguama, a las pachangas y a todo lo que hacían antes, la fornicación, el chisme, la calumnia. Por eso regresan a eso, porque no tienen sus ojos mirados, fijados en la patria celestial, en el Jerusalén celestial, sino tienen sus ojos mirados en la tierra. Y por eso regresan. Pero nosotros, si vamos a agradar a Dios, y si Dios no se va a avergonzarse de llamarnos nuestro Dios, tenemos que seguir nuestros ojos en esa patria celestial. Es decir, esta tierra no es mi hogar para siempre. Yo voy al cielo, soy ciudadano del cielo, la Biblia dice. Entonces yo debo de tener mi mirada en el cielo, en la patria celestial, en las promesas que Dios me ha dado de la eternidad, que Dios me va a recompensar por mis obras. Y yo debo enfocarme en eso y confiar en eso para seguir en la vida cristiana. Mira el versículo 17. Por fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su hijo unigénito, habiendo sido dicho, en Isaac te será llamado simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Por fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú acerca de cosas que habían de venir. Por fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bordón. Por fe José al morir hizo mención del éxodo,
de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por fe Moisés cuando nació fue escondido de sus padres por 3 meses, porque vieron que era niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Entonces, vemos que los padres de Moisés, por fe, porque creían lo que Dios decía, en vez de lo que el gobierno decía, escondieron a Moisés y no temieron el edicto del rey. Aunque el gobierno había dicho, mira, deben de ser puestos a muertos estos niños, sus papás dijeron, no, nosotros vamos a obedecer a Dios. Y hay tiempo que nuestra fe es probada porque el gobierno va a pasar leyes, va a decir cosas, mira, esto no puedes decir, debes tener cuidado, esto es antisemita, no puedes decir esto, ¿verdad? Si vas a ganar almas, vamos a encarcelar. Pero nosotros debemos tener fe en lo que Dios dice, que Dios es poderoso para librarnos, Dios es poderoso para todavía usarnos, y vamos a confiar en lo que Él dice y hacer lo que Él dice, no en lo que yo creo. Mira versículo 24. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros en Egipto, porque tenía puesta su mirada en el galardón. ¿Por qué Moisés no quiso, verdad, solo los placeres temporales del pecado, pero en vez quiso sufrir? Porque la Biblia dice que él tenía su mirada en el galardón. Él tenía su mirada en lo eterno, no en lo temporal. Y nosotros tenemos que reconocer eso también. Mira, nosotros tenemos que no regresar al pecado, no querer los placeres de este mundo, porque hay un galardón más importante. La Biblia dice que no dejemos que ningún hombre nos tome nuestra corona. La Biblia dice que el que corre en la carrera tiene que ser moderado en todo, básicamente. Entonces, si nosotros vamos a vivir la vida cristiana de la manera que Dios quiere y vamos a agradar a Dios, nosotros tenemos que tener los ojos puestos en el galardón, puestos en la corona, puesto en lo que podemos ganar en el cielo, en la herencia del cielo, no en los placeres del pecado de ahorita. Porque ahorita parece que el mundo está, feliz de la manera que está, en su música terrenal, mundana, en sus películas mundanas, en todas las borracheras y todas las cosas que hacen, parecen felices, pero realmente es placeres del pecado temporales. Es por una temporada, no dura para siempre. Pero el galardón que podemos ganar en el cielo es eterno. Y si tenemos fe que un día Dios nos va a recompensar por las cosas que hacemos, entonces eso debe de ser demostrada por nuestras acciones, ¿verdad? Lo que realmente creemos acerca de Dios y la eternidad se va a demostrar acerca de cómo vivimos nuestra vida. Si realmente creemos que hay un día que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y Cristo nos va a dar recompensas basadas en nuestras obras, nosotros deberíamos de reflejar eso en nuestras acciones. ¿Cómo? A través de ganar almas, a través de leer la Biblia, a través de venir a la iglesia, a través de orar, a través de hacer las cosas de Dios. Así podemos demostrar que realmente estamos teniendo fe que Dios nos va a dar recompensas en el cielo. Cuando vivimos como el mundo y hacemos lo que el mundo quiere, realmente estamos enseñando que realmente no creemos lo que la Biblia dice. Porque si realmente creemos que Dios nos castiga en este mundo y que nos va a recompensar por ser obedientes, nosotros deberíamos de vivir así. Mire, versículo 27, por fe, hablando de Moisés, por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el que mataba a los primogénitos no los tocase a ellos. Por fe pasaron por el mar rojo, como por tierra seca, lo cual probando los egipcios fueron ahogados. Por fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak y de Sansón y de Jefté, así como de David y de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de flaqueza, fueron hechos fuertes en batallas, hicieron huir ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptando rescate a fin de obtener mejor resurrección.
Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto cadenas y cárceles. Entonces, a mí me gusta esta parte porque la Biblia habla de que por fe, ¿verdad? En versículo 33, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza, fueron hechos fuertes en batalla. La Biblia está llena de historias. Podemos ir historia tras historia tras historia, donde vemos a Dios librar a la gente porque tenían fe. Vemos a los 3 amigos de Daniel, ¿verdad? Sadrach, Misach y Abednego, que ellos no temieron, ¿verdad?, ser echados al horno de fuego. Ellos no temieron esa consecuencia. Ellos dicen, nosotros sabemos que Dios nos puede librar, y aun si no, nosotros no vamos a obedecerte. Y ellos solo tuvieron fe en Dios y Dios los libró, ¿verdad? Vemos otras historias. Vemos a la viuda que solo tenía suficiente aceite y harina para ella y su hijo. Después viene el profeta de Dios y le dice, no, mira, hazme primero a mí esto y después tendrás suficiente aceite para hacer para ustedes. Y ella no sabía si era cierto o no. Ella tenía que creer y tener fe y por eso lo pudo hacer. Vemos historias en la Biblia donde simplemente a través de ellos confiando en Dios, Dios hace que el enemigo, ¿verdad?, escuche sonidos como de ejércitos y ellos huyen. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que vemos que la Biblia enfatiza la fe. Lo más importante de nuestra vida cristiana es realmente creer a Dios, creer sus promesas y actuar al respecto. Y también la Biblia habla que, mira, no todos fueron librados. Quizás sí es cierto que podamos experimentar sufrimiento, persecución, pero aún así tenemos fe que vamos a alcanzar mejor resurrección a través de eso, como dice aquí. Como que ya tenemos fe que Dios nos va a recompensar por eso. Mira el versículo 38. Dice, de los cuales, hablando de los mártires y eso, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque obtuvieron buen testimonio mediante de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. Entonces la Biblia dice aquí, aún no tuvieron la promesa, pero tuvieron un buen testimonio mediante la fe. Si vamos a tener un buen testimonio en la vida cristiana, va a ser por nuestra fe. Y hay muchas diferentes áreas que esto puede aplicar. Vaya conmigo a Santiago. Pero quiero mencionar algunas áreas específicas donde necesitamos fe y la Biblia menciona esto. Mire Santiago 4. He mencionado acerca de la oración, estaba mencionando en Efesios 6, entonces quiero mencionarlo un poco más. Santiago 4, mire el versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y guerráis, y no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces la Biblia habla en versículo 2, no tenéis porque no pedís. Muchos cristianos no tienen lo que quieren, no tienen las peticiones que ellos desean de Dios, porque simplemente no oran, porque no piden. O porque oran por un poquito y después se dan por vencidos y no siguen orando. La Biblia enseña el concepto de seguir orando y orando y orando y constantemente pidiéndole a Dios por nuestras peticiones. Mire 1 Juan 5. Primera de Juan 5. Si realmente creemos que Dios nos escucha, ¿por qué no orarle a Él? Y ¿por qué no pedirle que nos ayude en nuestros problemas? 1 Juan 5, mira el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La Biblia dice que vamos a tener confianza que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Las mejores oraciones que podemos hacer son las oraciones que la Biblia nos dice que debemos hacer. La Biblia dice que pidamos sabiduría. Y si realmente crees eso, pide a Dios por sabiduría. La Biblia dice que debemos de pedir por más obreros para ganar almas.
Si realmente creemos eso, deberíamos de orar constantemente por más obreros, sabiendo, mira, que Dios va a contestar esa oración. Es lo que la Biblia dice. Entonces debemos de orar sabiendo que, mira, si está conforme a lo que la Biblia dice, Dios nos va a oír. Orar, mira, Dios, por favor, ayúdanos a ganar más almas, ayúdanos a alcanzar más gente, ayúdanos a poder bautizar más gente, ayúdanos a hacer una grande obra, pidiéndole esto a Dios, porque sabemos, mira, esto todo está conforme a la voluntad de Dios. Y si le pedimos, Él nos va a oír. Pero quizás la razón que muchas iglesias están muertas y no hacen mucho para Dios porque no están orando. Obviamente una razón es porque no están yendo, pero si sí están haciendo la obra, quizás porque no están orando, están enseñando falta de fe. Vaya conmigo a Hebreos 10. Otra área donde mucha gente falla es ir a la iglesia. Y la razón que la gente realmente no va a la iglesia es porque realmente no cree que es tan importante como lo que Dios dice. Es por falta de fe. Lo que estoy tratando de decir básicamente es cada vez que nosotros no hacemos algo, no obedecemos la Biblia, es por falta de fe. Es porque realmente no creemos que esto es mejor que lo que nosotros creemos. Es porque nosotros exaltamos nuestra opinión sobre lo que la Biblia dice. Yo sé que la Biblia dice que vayamos a la iglesia, pero yo creo que es mejor no ir. Entonces yo no voy a ir. Pero yo creo que yo y mis dos cuates en mi sala, eso es iglesia. Entonces con eso basta. Yo creo que yo viendo en la tele el servicio, yo creo que eso cuenta como iglesia. Y ellos piensan que lo que ellos creen es mejor que lo que Dios dice, porque ellos realmente no están teniendo fe en lo que la Biblia dice. Mira Hebreos 10, versículo 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, que fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La Biblia nos dice aquí que debemos de congregarnos. ¿Cuándo es cuando nos congregamos? En la iglesia, principalmente. La Biblia dice que tenemos que ir a la iglesia, y la razón que vamos a la iglesia, versículo 24, considerémonos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Una buena iglesia debe de provocarle a hacer más para Dios, no menos. Una buena iglesia debe tener no solo el predicador, sino hermanos en Cristo que están constantemente animando uno al otro que hagan más buenas obras. Eso es algo que me encanta de esta iglesia. Es que yo me siento retado y animado para hacer más, viendo a otra gente haciendo más. Viendo a otra gente queriendo ir a viajes misioneros. Viendo a otra gente queriendo ir a Shreveport ayer y ganar almas. Eso anima a uno a hacer más, a provocar a buenas obras. Y debería de ir una buena iglesia así. Pero mucha gente aún vive en una área donde no tiene buena iglesia. Y la razón muchas veces que no se quiere mudar a una buena iglesia es por falta de fe. Es porque ellos tienen más enfocado su trabajo y su carrera que tratar de agradar a Dios. Ellos están más enfocados en, bueno, es que yo no sé si hay trabajos por allá. Pues si su enfoque es el trabajo, esté feliz con su dinero, échale ganas. Pero lo que la Biblia enfatiza es que vengamos a la iglesia, que vengamos a una buena iglesia. La vida es muy corta para ir a una iglesia que no está haciendo nada para Dios. La vida es muy corta para estar en una ciudad y ganando dinero, ganando para su retiro, pero después usted no hace nada para Dios. ¿Eso de qué le sirve? Hay gente que no se quiere mudar porque simplemente no está creyendo a Dios. Y una predicación que me ayudó a mí a venir a esta iglesia fue una predicación que yo escuché en una conferencia, y el predicador estaba haciendo el punto que a veces Dios espera hasta que nosotros hagamos el primer paso para después Él hacer algo. Y nosotros teníamos que hacer ese paso de fe primero, y después Dios va a proveer. Para mudarme aquí, una cosa que yo no sabía era el trabajo. Yo no tenía tanta experiencia en programación. Yo no sabía si podía conseguir un trabajo fácilmente o rápidamente aquí. Pero yo tomé el paso de fe y ¿sabes qué? Yo voy a mudarme aquí. Y después mi compañía que me había dicho, o que había dicho generalmente, no vamos a tener trabajo remoto, no nos gusta, no queremos eso. De repente, cuando dije, mira, me voy a mudar, tengo que renunciar, de repente ellos me dijeron, no, vamos a hacer una excepción para ti. Tú sí puedes hacer trabajo remoto y puedes hacer eso. Y todo lo que estoy tratando de decir es que debemos tener fe en Dios. Debemos ir a una buena iglesia, debemos de
venir a la iglesia porque la Biblia lo manda. Y si no está en un área donde tiene buena iglesia, múdese, cámbiese, vaya a una buena iglesia y tenga fe que Dios va a proveer para hacerlo eso posible. Vaya conmigo a Malaquías 3. Otra área, antes de que llegue a este punto, otra área donde mucha gente ya ha perdido fe es en edificar iglesias y poder hacer una buena obra. La Biblia nos manda a edificar la iglesia o a ayudar a edificar la iglesia. Obviamente Dios es el que la edifica, pero nos usa a nosotros para hacerlo. Y hay esta idea que dice, bueno, ya no estamos en los 1980s, ya no estamos en los 1970s, ya no estamos en esos tiempos, ya no podemos edificar grandes iglesias, ya no podemos ganar muchas almas, ya no podemos hacer esas cosas. Y yo creo que realmente eso es por una falta de fe. Porque es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo, es la misma palabra de Dios que tenemos, que ellos tenían. Y yo creo que todavía Dios puede hacer esa obra aquí. Yo creo que debemos tener fe en eso. Yo creo que Dios puede edificar esta iglesia y puede ser una grande iglesia y puede ser una buena iglesia de ganar almas. Yo todavía creo que podemos ganar muchas almas en viajes misioneros y aún en esta área y hacer una grande obra para Dios. Yo no creo que esta es la era de la iglesia de la Odisea y ya no podemos hacer nada. No, todavía podemos hacer grandes cosas para Dios, pero si vamos a hacer algo grande para Dios, necesitamos tener fe que Dios lo puede hacer. Necesitamos estar orando y pidiendo a Dios, por favor, traiga más gente a la iglesia, trae más obreros, trae más ganadores de almas. Ayúdanos a tener recursos para poder ir a más viajes misioneros. Ayúdanos a tener esa visión de hacer algo grande para Dios. Y si nosotros lo creemos, lo podemos lograr con la ayuda de Dios. Mira Malaquías 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruiré el fruto de vuestra tierra, ni vuestra vida en el campo abortará, dice Jehová de los ejércitos. Un área donde mucha gente falta fe es en sus finanzas. Hay mucha gente que dice, bueno, es que es entre diezmar o pagar esta cuenta, pagar lo que debo. Entonces yo voy a pagar esto en vez de diezmar. Y es una falta de fe en Dios. No solo es falta de fe, la Biblia dice que estás robando a Dios. Eres un ladrón si no diezmas. La Biblia dice en diezmos y las ofrendas. Yo creo que hay ofrendas, está hablando de las ofrendas de animales que hacían, que eran requeridas hacer. Yo creo que en el Nuevo Testamento eso ya no necesitamos hacer. Jesús ya cumplió eso. Y lo único que queda en el Nuevo Testamento es los diezmos. Eso es lo único que yo creo que es requerido en el Nuevo Testamento. Y si no diezmas, la Biblia dice que es un ladrón. Pero mire el versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Note esto. Y probadme ahora en esto. Literalmente Dios está pidiendo, probadme, pruébame, ve si es cierto. Dios quiere darle bendición por diezmar. Dios quiere darle esta bendición. Todo lo que pide es, mira, confía en mí. Ten fe en lo que estoy diciendo. Pruébame. ¿Y no tiene sentido eso? ¿Verdad? Si yo le fuera a decir a usted, mira, si usted me da dinero, yo le doy el doble, para dar un hipotético. Y usted dice, ok, no sé si está diciendo la verdad, pero lo voy a intentar. Y lo intenta y pasa. Pues dirías, ok, ahora le voy a dar más, ¿verdad? Y obviamente no estoy diciendo que Dios está diciendo literalmente que nos va a doblar o lo que sea nuestro dinero, pero lo que estoy diciendo es esto, que lo que sería lógico es decir, mira, la Biblia dice que si diezmo, Él va a abrir las ventanas de los cielos, va a derramar bendición, y en el versículo 11 aún dice que reprenderé también por vosotros al devorador. Entonces la Biblia sí promete bendición y cierta prosperidad por dar nuestro diezmo. Y lo lógico sería decir, bueno, yo voy a probar eso. Yo voy a ver si es cierto. Eso. Y yo he escuchado testimonio tras testimonio de gente
que diezma, da fielmente a la obra de Dios y Dios hace milagros para darles lo que necesitan. Me acuerdo mi pastor anterior decía de que su papá, cuando estaba en el hospital, él simplemente estaba tratando de testificar a las otras personas que estaban ahí y él terminó teniendo una cuenta muy alta, una deuda muy alta, y creo que era casi como $1,000,000 la deuda. Y él no sabía cómo lo iba a pagar, pero una frase que él le decía a mi pastor anterior, le decía, yo he cuidado de las cosas de Dios, yo sé que Dios va a cuidar de mí. Y después de que salió del hospital, se enteró que alguien más había pagado su cuenta. Resulta que una de las personas que había ganado a Cristo era alguien muy rico y básicamente pagó toda su cuenta. Lo que estoy diciendo es que si realmente creemos a Dios y solo obedecemos a Dios, Dios puede hacer milagros. Pero hay gente que escucha historias así y dice, oh, yo no creo que sí es cierto. Yo creo que está inventando, yo creo que está exagerando. Pues la razón que dudas y no crees es porque nunca lo has visto en tu vida. Y la razón que nunca lo has visto en tu vida es porque no tienes fe. Es porque no tienes suficiente fe para ver que Dios haga eso. La razón que Dios nunca ha hecho esos milagros en la vida de alguna gente es porque realmente no creen a Dios, entonces Dios no va a hacer esos milagros. Pero la gente que sí le cree a Dios y dice, yo voy a poner mi fe en lo que la Biblia dice, voy a diezmar, voy a ser fiel a la obra de Dios, ellos sí ven la mano de Dios poderosa sobre su vida y ve que Dios hace milagros en nuestras vidas. Y por cierto, es igual con ganar almas. Siempre es la gente que no gana almas que critica a los que están ganando almas, ¿verdad? ¿O es que realmente crees que tantas personas están siendo salvas? Sí, la razón que tú no lo crees es porque tú no vas a ganar almas, porque tú no tienes fe que Dios puede salvar a gente. Tú estás dudando si Dios puede salvar a la gente, por eso no ves esas cosas. Pero nosotros podemos ver miles y miles y miles de personas que están siendo salvas porque nosotros creemos la Biblia, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Nosotros creemos que si nosotros predicamos la palabra de Dios, que la palabra de Dios es poderosa para cambiar las mentes, para que gente crea en el Evangelio, y por eso nosotros estamos viendo avivamiento, esas personas no, porque nosotros sí tenemos fe en lo que la Biblia dice. Lo que estoy diciendo es simplemente, si vamos a hacer algo grande para Dios, tenemos que tener fe. Tenemos que realmente creer lo que la Biblia dice. Y la razón que muchos cristianos no hacen nada para Dios y Dios no los usa es porque no tienen fe. Porque realmente están, en vez de solo obedecer la Biblia, están cuestionando la Biblia. En vez de obedecer los mandamientos que Dios da, los quieren cuestionar, quieren torcer. En vez de simplemente leer que la Biblia dice que si la mujer se pone vestidura de hombre, que ella es abominación, en vez de solo leer eso y creerlo, ellos quieren cuestionarlo y justificarlo. Y decir, no, está bien que la mujer se ponga pantalón. No, está bien que la mujer se vista de cierta manera. ¿Qué tiene de malo? Así está en nuestra cultura. La cultura cambia. Pues esa persona solo no está creyendo la Biblia, porque la Biblia es clara y la Biblia no cambia, ¿verdad? Estas iglesias que quieren tener pastoras y mujeres siendo pastoras es porque ellos no creen la Biblia. Y nosotros, para que Dios nos use lo más, tenemos que ver lo que la Biblia dice y decir, yo lo creo, yo creo la Biblia y yo la voy a hacer. Yo voy a obedecer la Biblia. Y nosotros tenemos que constantemente incrementar nuestra fe a través de leer la Biblia y orar. Leer la Biblia, orar y obedecer. ¿Verdad? Nosotros leemos la Biblia, le pedimos a Dios que pase, vemos que Él pasa y eso nos debe de incrementar nuestra fe. Y como iglesia, sé que Dios ha ayudado a esta iglesia, ha hecho milagros por nosotros. Sigamos nosotros con esa fe en Dios y realmente creyendo, orando, poniendo en práctica lo que la Biblia dice para que Dios nos siga usando. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por un día más de vida, Dios. Gracias por permitirnos estar aquí. Pido, Dios, que nos ayudes a incrementar nuestra fe, Dios, que podamos realmente creer lo que dices en tu palabra, creer en tus promesas, Dios, y, Dios, ponerlas en acción. Pido que nos ayudes a tener más fe, ayúdanos a poder ganar más almas este año y tener una grande visión para hacer algo grande para ti. Pido en el nombre de Jesús. Amén.